Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy quería hablar de por qué olvidamos, por qué tenemos pequeños olvidos durante nuestra vida o de repente nos parece que ya no somos nosotros, o sea, nos olvidamos de nosotros mismos, también del olvido de otras vidas anteriores. Y vamos a hablar de un símbolo que es el símbolo del río del olvido, vamos a hablar del leteo, del lete también, que es lo mismo, del líquido amniótico, de esto de el borrado de memoria para una nueva vida, para una nueva encarnación, y también de los olvidos cotidianos que vamos teniendo para proteger nuestra psique, en algunos casos, como represión, algo que nuestra mente olvida adrede, y también de los pequeños olvidos que vamos teniendo sobre cosas que ya no le damos trascendencia y como les decía, esto de el sentir que ya no somos nosotros, que nos miramos hacia atrás, quizás hacia 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, y sentimos que esa persona que vemos o que recordamos que éramos nos es absolutamente desconocida. Bueno, esa es la idea del video de hoy. Vamos a hablar sobre algunas películas, series que van a tomar este tema. Vamos a hablar brevemente sobre esto. Vamos a tomar algunas poesías y vamos a ver algunos símbolos, obviamente, que es el tema de este canal. Bueno, me gusta empezar con una poesía de Borges que dice, ya no somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora, y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas, del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Me encantó esta parte, porque está hablando para mí poéticamente de la reencarnación. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra, esto del olvido entre vidas. Me encantó esta parte y por eso elegí este poema de Borges. Dice, bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Bueno, acá van a aparecer varios símbolos que tienen que ver con el irse a otro estado y regresar, el tema del barco, las naves, los botes, las naves acuáticas. Ya lo hemos visto, si quieren pueden ver un video mío que habla de las barcas, el simbolismo de las barcas y de las naves, que tiene que ver con esto, y que viene de Egipto, del sol que surcaba las aguas del cielo para volver al nuevo día y volver a encarnar o volver a aparecer y que desde siempre se vinculó con que el sol vuelve a nacer cada día, con que nosotros vamos viviendo diferentes vidas en las distintas encarnaciones. Otro elemento, otro símbolo es la cigüeña, que es un ave blanca, y el blanco tiene que ver con el periodo de albedo de los periodos o las fases de la alquimia, donde el alma va a volver o va a regresar purificada a un nuevo cuerpo, a un nuevo avatar, viniendo desde la fuente, ¿sí? Y por eso es blanca, por eso es la cigüeña, por eso las cigüeñas traen a los niños y toda esta historia que se le cuenta a los niños cuando son chicos tiene que ver con esto. Bueno, después hay otros símbolos que lateralmente van a simbolizar algo parecido, el tema del loto, la flor de loto blanca, y que tienen que ver ya más con un tema más místico de reencarnación de avatares, puntualmente el tema de los avatares solares, Buda, ¿no? Ahí ya vemos a los lirios blancos, a los lotos blancos, a las flores de lis blancas, tienen que ver con esta simbología del volver a renacer y son en general flores que crecen cerca de los ríos o que necesitan de mucha agua. Bueno, vamos a ver el tema del río del olvido. ¿Sí? Dice, Leteo es un río del Hades, el Hades es el inframundo, o sea, donde habitan los muertos para la mitología. Dice, llevaba su nombre y en sus aguas las almas de los muertos bebían el olvido de su vida terrestre, o sea, bebían para olvidar la vida terrestre e ir al otro estado, para luego volver a beberlas al momento de encarnar, ¿sí? O sea, bebían el agua, iban al Hades,
a la tierra de los muertos, habitaban ahí un tiempo y volvían a beber el agua para volver a encarnar. Bueno, esto tiene una vinculación directa con el líquido amniótico que ahora lo vamos a hablar. Bueno, ¿quién es Lete o Leteo? Es hermana de Hipno, ¿sí? Que es el sueño profundo, y de Tanato, que es la muerte. O sea que ya en verdad nos está contando desde su... Bueno, y ellos tres son hijos de la noche, ¿no? La noche sabemos que para el hermetismo es la muerte simbólica, el día, como les contaba con el tema del sol, que va en su barca a atravesar el portal de la noche, es una muerte simbólica para volver a nacer. O sea que en verdad la noche, para todo lo que sería la simbología, es simplemente un cambio de estado para volver nuevamente al estado luego de el nuevo día, ¿sí? O el nuevo amanecer o el volver a nacer. Bueno, y les decía que en esto de la familia, simbólicamente ya entendemos que qué concepción se le da al olvido en todo lo que es la mitología y el simbolismo, ¿sí? Si bien luego la psicología lo va a considerar algo adrede, el tema del olvido, que los olvidos no son casuales, va a decir Freud, desde la simbología es algo que tiene más que ver con el destino, ¿sí? O sea, para la simbología hermética, que ya sabemos que para todas estas culturas ancestrales el mundo era determinista, el olvido era parte de una transición que había que tener durante la vida, digamos, en diferentes estados, ¿sí? Después vamos a ver que también a esto está vinculado Morfeo, que es el hijo de Hipno, ¿sí? Y que Morfeo va a ser el dios de los sueños, no de los sueños profundos, como es el caso de Hipno, sino de los sueños que tenemos cada día, donde también en los sueños olvidamos muchas cosas, ¿sí? Recordamos en muchos casos quiénes somos, pero también olvidamos muchas cosas o las modificamos, las cambiamos y las pensamos de otro modo en este otro estado que estamos en el momento del sueño. Bueno, entonces el tema de amniótico, ¿sí? Bueno, acá hay algo interesante que es que la definición científica, digamos, actual dice, actualmente el término se utiliza en la embriología para referirse a la bolsa y al líquido que envuelve y protege al feto durante el embarazo, ¿sí? Bueno, esto también viene de el tema de la etimología de la palabra, de un tema que tiene que ver con los corderos. Sabemos que nosotros para todo lo que es la religión cristiana tenemos que ver con los corderos, somos los corderos de Dios y acá ya se empiezan a poder hacer o a tejer distintas conclusiones más complejas, ¿sí? Nos va a explicar que en verdad es porque primeramente se estudió con los fetos de las ovejas, pero realmente lo dudo. Creo que esta palabra es intencional y tiene que ver con algo, ¿no? Como el mismo nombre feto, que suena a feo, también es intencional, no es una palabra que se haya decidido azarosamente, a mi juicio. Bien, entonces les decía, esto de el volver a recordar y a olvidar, ¿no? Esto de los déjà vus, que a veces tenemos déjà vus, que a veces sentimos que una persona la conocemos de antes, desde la primera vez que la hemos visto. Esto tiene que ver con algo que para el platonismo era el recuerdo de las otras vidas, que está siempre latente, ¿sí? Está siempre latente por detrás en nuestro subconsciente bien, bien enterrado. Bueno, esta es una partecita de un poema súper, súper largo de Fernando Pessoa que dice, hoy estoy perplejo como quien pensó y encontró y olvidó. Hoy estoy dividido entre la lealtad que debo a la tabaquería del otro lado de la calle, o sea, algo súper cotidiano, como cosa real por fuera, ¿no? Dice algo súper cotidiano, y la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro, ¿no? Esto de que también se habla de la vida es sueño, creo que es una expresión de Calderón de la Barca, si no me confundo, pero bueno, se ha repetido y se ha dicho, Maya, la ilusión, sueño, estamos en una simulación, es algo que ronda todo el tiempo en el tema de la filosofía, de lo simbólico, esto de los reflejos, del poder vernos reflejados en otras cosas, en otras personas, en otros momentos que recordamos, nos parece recordar, esta confusión permanente que a mí se me presenta cada vez más seguido esta confusión permanente entre la realidad y el sueño,
¿no? El dudar de la realidad ahora con el tema de la inteligencia artificial, de la desinformación que hay por todos lados, sobre todo en los medios masivos de comunicación, el dudar ya verdaderamente de todo y como les digo, el sentir que la vida cambia tan abruptamente o tan vertiginosamente que no recordamos cómo antes podíamos ser de tal modo o pensar de tal modo, ¿no? Esto de que ahora se aceleró y parece como un acelerado, borrado de memoria permanente, como si estuviésemos viviendo eh, en un libro que tiene muchas páginas y hay que leerlo rápidamente, entonces uno lo lee en diagonal por encima, ¿no? Y no recuerda verdaderamente ninguna página. Yo a veces tengo esa sensación últimamente de el vivir vertiginosamente, el no poder recordar muchas cosas, incluso que viví muy recientemente, y hacer fuerza para recordarlas. Y no tiene que ver con un problema mental, sino con esta velocidad, con este exceso de información que tenemos, de datos a recordar todo el tiempo, esto de estar permanentemente teniendo que enfocar la mente en distintas cosas, ¿no? Donde durante el día tenemos que hacer muchas cosas diferentes y el estar pensando también mucho sobre todo lo que uno vive, ¿no? Eso también hace que empecemos a descartar cierta información y solo a recordar ciertos eventos muy puntuales. O sea que esto es lo que me hizo pensar, que por eso quise armar este video y hablar de estos símbolos, es en el cerebro, en la mente, más que nada, ¿no? No como algo físico, cerebro como algo físico, sino como algo metafísico, ¿no? El funcionamiento de la mente o esto de el cómo se conecta la mente, que algunos dicen que es una antena, otros dicen que son impulsos electromagnéticos, circuitos como si fuese una máquina. Yo tengo más bien la visión del insight, ¿no? De esto del cerebro como una antena, porque muchas veces he comprobado pensar algo y que he visto, sobre todo me pasa con otros generadores de contenido, que ese mismo día alguien sube un video sobre el mismo tema y me parece muy loco, muy coincidente esto de esta sincronicidad que me ha pasado con varias personas diferentes que no conozco para nada. Eh, bueno, este tema de la sincronicidad de pensamiento y que realmente hay muchas personas conocidas que han dicho que sus ideas no son propias, ¿no? Entonces, el empezar a pensar también un poco cómo funciona nuestra mente, cómo funciona bajo estrés, bajo presión, ¿no? Eh, Bien, bueno, vamos a ver qué dice la ciencia. Dice, el olvido es un mecanismo natural del cerebro que permite filtrar información irrelevante, priorizar datos útiles y liberar espacio para nuevos aprendizajes. Ocurre principalmente por fallas en la atención, falta de repaso, interferencia de otros recuerdos o una defensa emocional, que es lo que habíamos hablado al inicio, esto de reprimir un recuerdo para que yo pueda seguir sobreviviendo mentalmente, ¿no? Ahora vamos a ver esto en la película de Memento, puntualmente. Bueno, entonces lo podríamos pensar a esto de el río del olvido por un lado, que sería el olvido entre vidas, ¿no? Esto de el fluir entre vidas donde se nos borra la memoria o borramos la memoria, no tenemos ni idea de qué ocurre ahí, pero por algo el líquido del saco se llama líquido amniótico. Es claro que para todos los filósofos y los científicos más relevantes que han hablado de esto, existen diferentes vidas. Muy pocos he escuchado en alguna entrevista que han dicho que no creen que haya algo después de la muerte y que no creen en otras vidas. Y si no lo dicen literalmente, lo podemos ver en la obra, como Fernando Pessoa, que parece una persona que no cree en estas cosas, sin embargo en sus textos aparece reiterativamente esto de las diferentes vidas, el olvido de la vida anterior. Bueno, entonces les decía que podemos pensar como el olvido de dos modos o en dos instancias diferentes, ¿no? El olvido entre vidas, que no recordamos, pero sí recordamos, ahora vamos a ver, ¿no?
Esto que les decía de cuando conozco a otra persona y siento que ya la conozco, la primera vez que la veo, o cuando tengo un déjà vu, esto ya lo viví, acá yo ya estuve, ¿no? Y que son recuerdos que se reprimen, al igual que se reprime un recuerdo cuando ha ocurrido algo traumático y se bloquea, ¿no? Como defensa, como decíamos. Entonces, en dos instancias, en el entrevidas, el olvido entre vidas y los pequeños olvidos, ¿no? Dentro de una misma vida, esto de que siente uno que ya no es el mismo que era antes, o que olvida un montón de cosas por esto del filtrado, ¿no? O por esto de la represión como defensa emocional. Bueno, vamos a ver en Memento qué ocurre. En Memento ocurre que este personaje no tiene memoria reciente, solo tiene memoria de largo plazo, ¿no? Como si fuese un anciano con Alzheimer. Y cada día que despierta olvidó el día anterior. Hay otra película también que es similar, pero que no tiene que ver con un evento traumático, donde la protagonista cada día que se despierta ha olvidado lo que vivió. Bueno, también creo que hay una patología, que esa otra película que yo les digo, que no recuerdo el nombre, tiene que ver con esto. Pero bueno, en el caso de Memento tiene que ver con un recuerdo traumático que es la muerte de su mujer. Va a transcurrir toda la película donde él va a buscar al asesino de su mujer, va a ir sacando fotos para recordar lo que hizo el día anterior, dejándose notas, hasta que en un momento se sabe o se conoce que fue él mismo quien ha matado a su mujer y ese es el evento traumático que él intenta tapar con su olvido. Bueno, después tenemos otra película que es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, donde estos dos personajes deciden, cuando se separan como pareja, borrarse la memoria para no recordar, porque ha sido un evento traumático, además de toda una vivencia también traumática. Y termina ocurriendo que vuelven a conocerse por casualidad, entre comillas, y vuelven a enamorarse, hablando esto de que siempre hablamos del tema del determinismo, del hilo rojo del destino que no se puede evitar. Me gustó seleccionar esta obra que vi en un museo, que es una soga roja que forma el árbol de la vida y a su vez forma como eh, cómo se van abriendo las venas en la placenta humana y eso se va como pegando o adhiriendo a las telas de los cuadros y me pareció súper interesante porque tiene varios símbolos que hemos visto, el tema del hilo rojo, el tema del árbol de la vida, el tema de la placenta, bueno, varios símbolos que me parecieron súper interesantes. Bueno, entonces pensando en esto también podemos decir, bueno, el hilo rojo también tiene que ver, no es rojo porque sí, sino que tiene que ver con la vida, con la sangre, con las venas, con lo que circula por dentro nuestro, que sabemos, porque ahora nos dice la ciencia, que lleva una información. Ahora, no lo incluí, pero ahora mismo me está viniendo a la mente una escena de Star Wars donde Anakin en Star Wars Episodio 1 le hacen un análisis de sangre y saben quién es, le hablan de unas midichlorias, como algo que él tiene en la sangre que tiene que ver con su destino, ¿no? Entonces, bueno, empezar a vincular todas estas cosas que vamos viendo también está bueno como para repensar lo que se nos enseña en el colegio, qué cosas pueden ser verdaderas o no, o los diferentes modos de abordar la situación de la vida y cómo la percibimos o cómo la entendemos. Bueno, también lo podemos ver en Dark. Dark habla del determinismo y del destino en toda la serie, más allá de que parece que habla de asesinatos y desapariciones, tiene que ver con esto, con universos paralelos, con esto de los nuevos nacimientos. Bueno, acá va a aparecer el hilo rojo, lo va a tener Marta en esta escena, que es la protagonista femenina, o sea, la coprotagonista, porque el protagonista principal es Jonas, y la coprotagonista, que es su llama gemela, tiene un hilo rojo. Esto viene del mito del hilo rojo, que es el mismo mito que se llama las almas gemelas o las llamas gemelas o la media naranja de Platón y todas las culturas lo citan como algo real. Y va a hablar de un hilo que une a dos personas, a dos almas, ¿sí? Luego lo va a decir literalmente en otro momento de la serie,
mientras otro personaje transita, porque todos estos personajes de Dark están vinculados entre vidas, y va a decir un hilo rojo como la sangre entrelaza nuestros actos, y va a hablar de esto de que todos vuelven a encontrarse una y otra vez en los diferentes tiempos y también en las diferentes dimensiones, después a partir de la segunda temporada. Bueno, después podemos ver que a Jonas su padre le va a dejar escondido un mapa que va a estar señalizado con un hilo rojo. Él lo va a seguir al hilo rojo, lo va a encontrar la punta, va a entrar en una cueva, en un túnel, que el túnel y la cueva simbolizan el canal de parto en el caso del túnel y la cueva el útero femenino, o sea que tienen que ver con el nacimiento y el renacimiento, y cuando llega al final del hilo rojo va a encontrar un uroboro, que es el símbolo de la vida cíclica, lo vimos acá, ¿sí? Y que es el símbolo por excelencia para todas las culturas, tanto para América precolombina como para los nórdicos, para Grecia, para Egipto, bueno, obviamente, todas las culturas ancestrales, el símbolo de la vuelta a encarnar luego de cada una de las muertes, lo que en el hinduismo se le llama la rueda del samsara. Así que la rueda también va a simbolizar esto mismo. En algunos casos a la rueda hay que leerla digamos, en contexto porque también puede estar simbolizando la vuelta de las eras a dar otro giro, ¿no? Como un ciclo sideral. Bueno, dijimos, va a encontrar el hilo, lo va a seguir, va a llegar a un uroboro y ahí va a encontrar esas puertas que tiene el triskel que conectan presente, pasado y futuro, va a empezar a viajar en el tiempo y va a, luego en la segunda temporada, viajar entre dimensiones. Así que los símbolos me van contando por qué es que ocurre esto en la serie. Bueno, también lo podemos ver en Cloud Atlas, esto de que los personajes vuelven a reconocerse una y otra vez a través de las diferentes vidas y las diferentes eras, que es esto de la rueda que les decía, como más bien un ciclo de eras, un ciclo cósmico. Bueno, ¿y qué es la anamnesis? La anamnesis es el concepto contrario que está vinculado a la memoria, pero a la memoria entre vidas. Y dice, la anamnesis o teoría de la reminiscencia es el concepto de Platón que sostiene que el conocimiento no se adquiere, sino que el alma ya lo posee por haber habitado en el mundo de las ideas y en verdad también haber tenido otras vidas. Si yo lo busqué en la inteligencia artificial y está súper sintetizado. Aprender entonces es simplemente un proceso de recordar verdades eternas que han sido olvidadas al encarnar en el cuerpo. ¿Sí? Y también va a hablar luego, más abajo, pero no lo seleccione, de esto de las teorías reencarnacionistas, que todos estos personajes o estos pensadores eran reencarnacionistas y va a hablar de las diferentes vidas. Y también a esto se le llama insight, ¿sí? Esto de me viene una idea repentina, ya sea cuando me despierto de soñar, me viene una solución a un problema que yo tenía, sobre el que estaba rondando, o también a cualquier acción estoy manejando y me viene una idea repentina, ya sea para crear algo o para resolver un dilema que yo ya tenía y que mi mente venía pensando. Eso se le llama insight, incluso hay una teoría que tiene que ver con el insight en el desarrollo, en la educación, etcétera, etcétera. Y tiene que ver obviamente con la memoria, que también como símbolo tiene que ver con Urano y Gea. Urano es el cielo, Gea es la tierra, ¿sí? Y tiene que ver con esto del almacenamiento, la recuperación del pasado. Fíjense cómo está hablando en verdad del pasado, que no sabemos si es el pasado reciente o el pasado entre vidas, como les decía, ¿no? Porque cuando vemos a su antagónica, que es Leteo, que siempre aparecen pintadas juntas o ilustradas juntas, en verdad Leteo tiene que ver con el olvido entre vidas, ¿sí? Bien, bueno, si quieren comentarme algo, los leo, espero que les haya gustado y leo sus comentarios. Les mando un abrazo.